De hoy, sábado 27 de junio. Estamos hablando del proceso de división y nos estamos refiriendo a la división ad valorem. Entonces, ¿cuáles son el contenido? ¿Cuál es el contenido del 411? Entonces, ordenada por auto, que es ese tipo de división, el secuestro y remate, se sigue lo del proceso ejecutivo, pero la base para hacer postura será el total del avalúo, o sea, aquí es sobre el 100%. Es una diferencia con los procesos ejecutivos, aunque se sigue ese trámite, aquí no va por el 70%, aquí va por el 100% cuando se trata de procesos divisorios. Los comuneros, siendo capaces, pueden de común acuerdo fijar el precio más la base del remate antes de fijarse fecha para la licitación. Entonces es una condición que se les da a los comuneros para que ellos de común acuerdo pues fijen ese precio base del remate antes de la fecha de licitación. Si el secuestro no se puede llevar a cabo porque prospere la oposición de un tercero, entonces se avalúan más se rematan los derechos de los comuneros. Frustrada la licitación por falta de postores, sale las veces necesarias, pero la base será del 70%. ¿Qué tenemos que concluir ahí? Que la primera salida será por el 100% en procesos divisorios y de ahí en adelante las que sean necesarias, la base ya no será del 100% sino del 70% para la fijación de la licitación. Registrado el remate y entregada la cosa al rematante, el juez por fuera de audiencia dicta sentencia distribuyendo entre los condueños y resuelve sobre las mejoras si hay del caso. El 412 entonces nos trata el tema de las mejoras, las cuales se deben reclamar en la demanda, si es el demandante, o con la contestación de la demanda en el caso de los demandados. Aquí aplica el artículo 206, todo el esquema del juramento estimatorio, porque vamos por reclamo de mejoras. Y ya sabemos que cuando se reclaman perjuicios o se reclaman mejoras, pues aquí habría lugar y es obligatorio con base en el 206 en el artículo que habla del juramento estimatorio. Si la división es material, puede ejercer el derecho de retención en la parte que no esté adjudicada a él, solo en la material. Los gastos de la división serán proporcionales a los derechos que se tengan sobre los bienes. El derecho de compra también lo consagra el 414, solo y exclusivamente para la división ad valorem, porque estamos hablando de derecho de compra, que tiene que ofertar 3 días después de ejecutoriado el auto que lo ordena. Entonces es una consideración especial para quien, siendo comunero, pueda hacerse al bien. Ya saben, solo aplica en las valores. Tiene 10 días para consignar y los otros comuneros le pueden conceder máximo 2 meses. Entonces pueden llegar a ese acuerdo si los montos son significativos a que se extienda inclusive hasta 2 meses. Allí entonces, ¿qué tenemos? Pues los dos eventos, o que consigne o no consigne. Si consigna se materializa, pero si no consigna, una multa a favor de la parte contraria por el 20% del valor de la compra, estableciendo y dándole la seriedad jurídica a esa petición. La figura del administrador. Entonces se puede pedir en cualquier momento entre la división material, no se tiene que pagar caución. Y una vez resuelva el juez, se tiene 5 días para nombrarlo, de lo contrario lo hace el juez. Les permite primero a los comuneros y si no lo haría él. Se equipara con la figura del secuestre. Entonces el nombramiento de la administración por fuera del proceso, los dos eventos, ¿cierto? Uno por fuera del proceso, la petición la puede hacer cualquier comunero. Los otros se notifican personalmente y 3 días tendrán para oponerse en la respectiva audiencia. Si hay diferencias entre la administración, entre el administrador y los comuneros, habría que desarrollar el respectivo incidente y se le dará el trámite correspondiente para resolver la diferencia. Y miramos y entonces terminamos con el proceso monitorio, que sería el cuarto que aquí tenemos consagrado. El artículo 419 nos dice sobre la procedencia del proceso monitorio. Entonces está establecido y quedó establecido en Colombia con muchas críticas que es únicamente para obligaciones de dar y sumas de dinero. Entonces aquí tenemos que mirar que las obligaciones de dar son de sumas de dinero, de género o de especie.
pues quedó consagrado en Colombia o para Colombia solo sobre las obligaciones de dar. Y les digo que es una fuerte crítica porque muchos sostienen, y entre los cuales yo soy partícipe, que debería ser no solo extensivo o limitante a este tipo de obligación, sino que debe ser tanto para las obligaciones de dar e incluir las de hacer y las de no hacer. Pero bueno, quedó circunscrito entonces a obligaciones de dar sumas de dinero. Tiene que ser de naturaleza contractual, tiene que haber un acuerdo de voluntades que se pueda establecer perfectamente la calidad, ejemplo, de comprador y de vendedor. Determinada, cuantificable y exigible el monto, no puede ser ambiguo, tiene que cumplir con estas condiciones. Quedó establecido, que es otra crítica, para procesos solo de mínima cuantía. Entonces tenemos el tope y establecemos el ejercicio, la mínima cuantía solo aplica para procesos de mínima cuantía. Y no es solo la obligación que conste en el documento, sino bastará la simple afirmación. Este es un tema probatorio bien significativo porque en Colombia, miren que no se suscribió a la existencia de un documento, el que fuera, ya que no estamos haciendo énfasis en el tipo de documento, sino que fue más allá y va a la simple afirmación de que existió ese proceso, o sea, no hay documento, es una actuación, ejemplo, verbal. Un tema también que en el análisis y en las experiencias que se han tenido, pues hay que considerar, porque es así, que es una disposición que es difícil o de difícil aplicación en Colombia. La simple afirmación, mire, estamos volviendo a un tema de legislar quién sabe para quién, pero por la idiosincrasia en Colombia y todo el manejo judicial, jurisdiccional, inclusive constitucional que se le da a los conflictos en Colombia, pues es difícil que con la simple afirmación proceda. El artículo 420 nos habla del contenido de la demanda, contenido específico a los procesos monitorios, porque obvio que tiene que estar dentro de todo el margen del artículo 82 del Código General del Proceso como para todos los procesos. ¿Qué nos dice? La designación del juez, bueno, el nombre y domicilio de demandante, demandado y en su caso sus representantes y apoderados, nada distinto, ¿cierto? La pretensión de pago expresada con precisión y claridad porque es uno de los requisitos. Los hechos que sirven de fundamento de las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto, sus componentes, todas sus características. La manifestación clara y precisa de que el pago de la suma deudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor, porque si fuese así, pues no procede el proceso monitorio. La cápite de pruebas, las que pretendan hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga. El demandante entonces deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentre en su poder, lo que tenga. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda que no existen soportes documentales. Y está permitido en Colombia porque dijimos que vale o se considera la simple afirmación. El lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado recibirá notificaciones, si se tienen, los anexos pertinentes los que están previstos en la parte general de este código, pertinentes al conflicto y que puedan ser llevados en la cápite de pruebas. El parágrafo determina que el Consejo Superior de la Judicatura elaborará el formato para formular la demanda y su contestación. Y entonces aquí hay unas diapositivas alusivas a que ya existe, por un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, los formatos, y ahí los pueden desplegar, simplemente pues es el contenido de ellos, por el cual se adoptan los formatos para la presentación y contestación de la demanda en procesos verbales sumarios y monitorio, que es lo que nos interesa aquí, y los formatos de acta de presentación y contestación de demanda en proceso verbal sumario. Entonces es importante tener en cuenta que hay que mirar que efectivamente ya se está haciendo realidad la posibilidad que un ciudadano del común pueda promover procesos sin la intervención de un abogado, que están consagrados en la ley y no de ahorita, saben ustedes, desde la concepción del Código de Procedimiento Civil.
Lo que pasa es que en la realidad pues se tornaban en imposibles. Y eso ya lo hemos mirado, ¿cierto? Debido al gran número de formalidades en Colombia, no es fácil presentar una demanda. Y algunos abogados, con todo que han estudiado, sobre todo los más recientes, tienen problemas y dificultades en estructurar demandas. Y ya les digo, se han dedicado gran parte de su vida a el estudio jurídico y tienen este inconveniente, pues es obvio pensar que el ciudadano del común está muy lejos de que pueda efectuar una demanda en legal forma. Pero aquí ya hay unas aproximaciones en dos tipos de procesos que es importante rescatar y que se tengan en cuenta, que son el proceso monitorio y los procesos verbales sumarios. Y no solo en cuanto al derecho de acción, sino en cuanto al derecho de contradicción. Ya les digo, ahí tienen a disposición, pues los ejemplos igual están en la página. Ahí determina el modus operandi de lo que se debe hacer en cuanto al formato. Digamos que de alguna manera, teniendo algunas dificultades en la constitución, en la estructuración de la demanda, pues ya les digo, es un paso indudablemente muy loable, muy acertado en cuanto que ya se puede que la persona del común se aproxime a verdaderamente presentar una demanda con éxito. Entonces ahí está determinado por los numerales, todo lo que determinamos en el formato y de las consideraciones especiales, aparte del artículo 82 en cuanto a este proceso monitorio. Y por eso inclusive hay unas preguntas de falso y verdadero en el cual muy sencillo va orientando a la persona a que cumpla con ese cometido. El formato de la contestación de la demanda en el proceso monitorio también, porque les digo, no está referido solo a la acción, sino también a la contradicción y entonces lo vincula y lo estipula. Estos formatos y esta determinación de formatos son muy importantes también en cuanto a la nueva mirada que tenemos que dar en el proceso y todo lo que tiene que ver con el manejo de las TICs. Entonces, claro, es un paso, es una revolución indiscutiblemente del actuar procesal, pero ya se están dando los primeros pasos. El artículo 421, y miren que el proceso monitorio solo tiene 3 artículos, el 419, el 420 y el 421. Entonces dispone de el trámite, ya el trámite procesal. Entonces dice, se ordena por auto requerir al deudor, tiene 10 días para contestar o para pagar, es el término del traslado. Este auto es irrecurrible y requiere de notificación personal. Dice entonces la Corte Constitucional en sentencia 31 de 2019. Así, de aceptarse la procedencia, la notificación por aviso en el proceso monitorio, se impone una carga desproporcionada para el demandado en términos de eficacia de sus derechos de contradicción y defensa. En mi concepto, y lo plasmo aquí, decisión a todas luces desafortunada porque desdibuja la razón de ser de los actos procesales de comunicación, particularmente las notificaciones, donde se consagra la posibilidad de notificar por aviso cuando no se puede hacer por vía directa, o sea, por el citatorio. ¿Qué sucedió y cuál ha sido la postura de la Corte? Ya les digo, para mí en este caso puntual totalmente equivocada, que dice que solo procede lo que conocemos nosotros como notificación personal directa y deja de lado, saca la del aviso. Aquí yo no voy a entrar a hacer alusión sobre el emplazamiento porque por obvias razones está como prohibición y está bien concebida que el emplazamiento no cabe en procesos monitorios. Ese no es el objeto de la discusión. El objeto de la discusión es que por qué no cabe el aviso como notificación personal, siendo subsidiaria con todo el contexto del Código General de Procesos en este tipo de procesos. Bueno, ustedes cada uno se fijará la postura jurídica en torno a eso. Ahí les recomiendo esta jurisprudencia. Yo la encuentro totalmente desacertada porque les reitero, desdibuja la razón de ser la notificación personal y puntualmente de este proceso. Esto es un golpe al proceso monitorio en el cual puede llegar
a ser una de las muchas figuras que se conciben en Colombia, instrumentos procesales, que por el esquema de las formalidades nace muerto, en el sentido en que no tiene aplicación. Y pues esta decisión de la Corte Constitucional castra, cercena ese derecho y dice no procede sino la notificación personal directa. Si no acude, entonces sentencia irrecurrible, constituye cosa juzgada, condena al pago de deudas más intereses y para la ejecución se promueve todo el artículo 306. Y ahí estamos diciendo y ahí se está estipulando que pueden hacer como un proceso ejecutivo y morir como un proceso ejecutivo. Porque dice que hace tránsito cosa juzgada cuando no acude el demandado verificado la notificación personal, como lo hablamos, y no habrá ninguna otra actuación procesal. Si contesta con pruebas, se desata un verbal sumario previo traslado al demandante de 5 días para pruebas adicionales. Aquí es donde les digo que puede llegar a mutar a un proceso declarativo y específicamente a un verbal sumario, pero siempre y cuando el demandado aparezca, acuda al llamado jurisdiccional con pruebas. De resto no será posible. Sentencia estimatoria a favor del demandante, multa del 10% del valor de la deuda a favor del acreedor. Y sentencia desestimatoria favorable al demandado, multa del 10% del valor de la deuda a favor del deudor. Se pueden solicitar medidas cautelares de los procesos declarativos, de las que encuadran o caben para los procesos declarativos y ya lo veíamos en los formatos. Prohibiciones se expresan en este proceso. Emplazar al demandado no tiene ninguna discusión, ¿sí? La figura del emplazamiento por obvias razones. Intervención de terceros, ¿sí? Las excepciones previas y técnicamente no caben y no se podrá promover con base en un monitorio una demanda de reconvención. Pues todo el esquema del proceso monitorio que decíamos en la parte general es un proceso que en Colombia surge hasta ahora con Código General del Proceso, pero es una normatividad que en Europa, sobre todo en Europa, ya inclusive desde siglos anteriores se venía manejando y que todos nuestros vecinos de alguna manera ya tienen establecido el ejercicio del proceso monitorio. Sin embargo, pues con estas disposiciones, con estas medidas, con esta mirada a la Corte Constitucional, pues se le da un duro golpe a que efectivamente este proceso, con todas las dificultades que tiene que veíamos al principio, con base en el primer artículo del monitorio, todas esas limitaciones, pues lo hace aún más difícil. Pero tenemos la esperanza que siga existiendo pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido que lo hagan efectivo o lo puedan llegar a ser efectivo este proceso entre nosotros. Es un esquema que ya les digo, en mi sentir no tiene la disposición para ser aplicado de conformidad a la idiosincrasia de nosotros los colombianos. Pero bueno, amanecerá y veremos. Les agradezco entonces esta sesión del sábado 27 de junio. La concluimos aquí y tenemos 2 conferencias solo para esta sesión, porque con ellas completamos todo el esquema de nuestro microcomponente de nuestra asignatura, que son los procesos declarativos en los 3 grandes títulos que vimos, que fue el proceso verbal como tal y todo lo que él incluye, el proceso verbal sumario y los 4 procesos declarativos especiales. Les agradezco mucho la atención y espero que sea